Es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. De esta manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, da por terminado los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego del ataque terrorista a una base militar en la que murieron 2 soldados y 26 más resultaron heridos en el departamento de Arauca. Una volqueta cargada de explosivos puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Analistas consultados por La Voz de América consideran que este paso se veía venir, ya que la mesa de diálogo con esta guerrilla estaba suspendida desde el 11 de abril. Pues yo creo que es un golpe y a su política de paz total, porque él se había comprometido que en 3 meses el ELN se iba a desmovilizar, y creo que sobrevaloró esas capacidades que tenía el presidente con su política. Es un imposible en términos de reanudar unos diálogos en los que las posiciones del ELN siempre han sido extremas. Para el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el ELN perdió una oportunidad histórica de firmar la paz debido a la creciente agresividad del grupo insurgente. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Según las autoridades, en 45 días sin cese al fuego, el ELN había registrado 6 ataques armados en el departamento fronterizo de Arauca. El aspirante presidencial Edmundo González contó en un video difundido en sus redes sociales que mientras estuvo en la residencia del embajador de España en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentaron con un documento que debía firmar para salir del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional mostró la carta firmada por González y dijo que fue él quien contactó a los funcionarios del gobierno para reunirse en la sede diplomática. Si usted insiste en que fue una coacción, yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones. Y digo más, si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente? Horas antes, el Senado español aprobó una moción para exigir al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una decisión que se une a la tomada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ninguna de las dos es ley, por lo que Sánchez no está obligado a acatar. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Traficantes de personas han abandonado a decenas de migrantes haitianos durante las últimas 2 semanas en la isla de Monito, una reserva natural de Puerto Rico. Tan solo ayer miércoles, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 31 personas provenientes de Haití a la deriva en este inhóspito lugar. Recibimos un informe de personal del Departamento de Recursos Naturales, de los vigilantes que están en Isla de Mona, que estaban viendo unas fogatas en el islote de Monito que queda al lado. Y eso es una señal de que puedan haber actividad de personas en ese lugar. De inmediato se activó el rescate. Ese sitio es objeto de una recurrente ruta de traficantes bajo la misma modalidad. Además de la Guardia Costera, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza participaron en la operación de elevado riesgo para las víctimas e integrantes de los equipos. Removerlos de allí requiere que bajen por una pendiente, básicamente de una meseta que está en el medio del agua, ¿verdad? En el pasaje de Mona. Se rescató este grupo, son 31 personas, 25 son hombres, el resto hay 2 menores y el resto son mujeres. De acuerdo con estas agencias, los traficantes de personas cobran a cada víctima desde $500 hasta $3,000 por esta operación, en la que en la mayoría de las veces dejan a los migrantes abandonados. Fuerzan a bajarse, en ocasiones los han forzado a tirarse al agua y algunas personas se han ahogado. ¿Por qué? Porque no hay una orilla, ¿verdad? Literalmente la persona tiene que dejarse llevar por el vaivén de las olas
para agarrarse de una piedra. No es inusual que los traficantes hagan esta práctica de no traerlos hasta Puerto Rico como tal, hasta la Isla Grande, y hacerlos pensar que han llegado a la Isla Grande, pero no, los están dejando allí en el islote. El pasado 7 de septiembre, otros 11 haitianos fueron rescatados en el mismo lugar. Estas personas serán procesadas para una eventual deportación. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. En la gran estrella Memphis Depay de Holanda, los hispanohablantes están dominando el Corinthians. Para reforzar el plantel que comanda el argentino Ramón Díaz, fueron presentados el español Héctor Hernández, André Carrillo, una de las figuras del fútbol peruano, y José Martínez. Luego de recibir la camiseta 70, el volante admitió que consultó a otros vinotintos sobre el club, entre ellos Rómulo Otero, que ya jugó por este equipo y hoy está en el Santos Fútbol Club. Me dio muy buena motivación para elegir el Corinthians. Un compañero me dijo que ya iba a saber que era lo que una presión. Un jugador no sienta presión, se tiene que retirar del fútbol. Él ya no es solo una pieza clave en la media cancha, sino también en la adaptación del holandés. Martínez viene de muchos años en el fútbol de Estados Unidos y su inglés lo ha acercado a Depay. Bueno, a veces me confundo porque el inglés con el portugués, el español, colapsa un poco, pero todo es cuestión de tiempo, de poder acostumbrarme. Mientras el maracucho no se acostumbra, solo me resta ayudarle con un dialecto un poco más familiar. A cantar la zona para que todo le pase fino al venezolano. Échale pichón en la media cancha y jamás tirar la toalla, Martínez. Eso es lo que más le gusta a la fanaticada de más de 30 millones de corintianos. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.